Día a día hacemos historia. La noche del 22 de agosto del año 1973, una amplia mayoría de la Cámara de Diputados adoptó un acuerdo que denunciaba el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República bajo el gobierno de Salvador Allende. El gobierno atenta contra la garantía. Ese acuerdo fue posteriormente esgrimido por algunos de los que justificaron el golpe de Estado de septiembre de ese año. Es un proyecto muy relevante, que fue inicialmente explicado por el diputado demócrata cristiano Claudio Rego Vicuña y defendido en la Cámara por los congresales de la ADC, César Raúl Fuentes y Ricardo Ormazábal, y también por los diputados del Partido Nacional Hermógenes Pérez de Arce y Mario Arnelo. Las intervenciones de los que se opusieron estuvieron a cargo de los diputados oficialistas, o sea de la Unidad Popular, Luis Mayra, Camilo Salvo y Jorge Insunza. Hay versiones que señalan que en la redacción tuvo un importante rol Mario Arnelo, pero que ese texto habría sido revisado personalmente también por Patricio Elwin. Finalmente, después de un durísimo debate que obligó incluso a interrumpir la sesión, ese proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputados fue aprobado en horas de la noche por 81 votos a favor y solo hubo 47 votos en contra. ¿Qué decía este acuerdo del 22 de agosto de 1973 de la Cámara? Reproducimos textualmente algunas de sus partes. Que es un hecho que el actual gobierno de la República, desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder total y lograr de este modo la instauración de un sistema totalitario absolutamente opuesto al sistema democrático representativo que la Constitución establece. También decía que para lograr ese fin, el gobierno de Salvador Allende no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás poderes del Estado. Este acuerdo decía, por ejemplo, que en relación al Congreso Nacional, el gobierno había usurpado su principal función, que es la de legislar, al adoptar una serie de medidas de gran importancia que son indiscutiblemente materia de ley por decretos de insistencia dictados abusivamente o por simples resoluciones administrativas fundadas en resquicios legales, y que en lo concerniente al Poder Judicial, con el propósito de minar la autoridad de la magistratura y de doblegar su independencia, el gobierno ha capitaneado una infamante campaña de injurias y calumnias contra la Corte Suprema y amparado graves atropellos de hecho contra las personas y atribuciones de los jueces. Se decía que el gobierno de la UP había burlado la acción de la justicia en los casos de delincuentes que pertenecen a partidos y grupos integrantes o afines del gobierno, ya sea mediante el ejercicio abusivo del indulto o mediante el incumplimiento deliberado de órdenes de detención. Además, se decía en este acuerdo de la Cámara de Diputados que el gobierno había violado el principio de igualdad ante la ley, que había atentado contra la libertad de expresión, que había violado el principio de la autonomía universitaria, que había estorbado, impedido y a veces reprimido con violencia el ejercicio del derecho de reunión, que había violado la garantía constitucional del derecho de propiedad al permitir y amparar más de 1.500 tomas ilegales de predios agrícolas, promover centenares de tomas de establecimientos de industria y constituir así, por vía del despojo, decía el área estatal de la economía, que había incurrido en frecuentes detenciones ilegales por motivos políticos y, textual, ha tolerado que las víctimas sean sometidas en muchos casos a flagelaciones y torturas. Finalmente, la Cámara de Diputados entonces acordaba, textual, representar a su excelencia el presidente de la República y a los señores ministros del Estado, miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República, que, referidos a esos ministros militares, les corresponde poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas que infringen la Constitución y las leyes. Para algunos, este acuerdo de la Cámara de Diputados constituyó un llamado a las Fuerzas Armadas a intervenir, o sea, una suerte de llamado a un golpe blando. Pero también este acuerdo explicitaba que una mayoría consideraba que el gobierno de la Unidad Popular tenía inclinaciones autoritarias, no democráticas, que llevaban a la instauración de un régimen totalitario. El famoso acuerdo de la Cámara de Diputados, aprobado la noche del 22 de agosto de 1973 por 81 votos a favor y 47 en contra. Bio Bio, la radio con memoria.